Y lo otro que yo siento que es como lo más importante que te va a acompañar estando en esta estadía es la... Hola amigos, muy buenas tardes por este lado del mundo, esperando que se encuentren súper bien. El día de hoy, como vieron en el título del video, pues vamos a estar hablando de cómo conseguir un trabajo en 15 días. Yo no te voy a decir ni te voy a dar la garantía de que vas a llegar acá y te va a pasar exactamente lo mismo. Sencillamente quiero contarte cuál fue nuestra experiencia y cómo se logró este cometido. Y bueno, si esto te sirve para que tú lo puedas implementar en tu búsqueda, pues es súper valioso. En primera instancia, quiero hacer mención de que nosotros, y voy a hablar de mi esposo, porque el plan de nosotros como familia era que él, por trabajar y abarcar el área de hospitality, que era como bastante concurrido y bastante, digamos, solicitado acá en los Emiratos Árabes Unidos, tuviese ese primer impacto en él ser el que se postulara y él ser el que buscara esta fuente de empleo para después entonces nosotras, digo nosotras, mi hija y mi persona, abocarnos a lo demás. A lo demás quería decir buscar la guardería infantil o buscar el colegio o buscar un cuidado para ella para entonces después proceder yo a la búsqueda de mi trabajo. Y claramente pues el plan se ha dado como nosotros lo estipulamos desde Latinoamérica y gracias a Dios pues vamos encaminados a lo que decidimos hacer. Y claramente pues tuvimos un factor suerte porque yo considero y sigo insistiendo que esto es un tema de aptitud de cada quien y de la suerte que le toque a cada persona. Tenemos casos y personas conocidas de que tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses acá y todavía no han conseguido. Tenemos casos de personas que hablan y no hablan inglés y los que hablan no consiguen y los que no hablan consiguen. O sea, de verdad que hay de todo, pero hoy quiero contarles nuestra experiencia. Basándonos en eso, te voy a dejar por acá, el currículo que hizo mi esposo para empezarse a postular desde Latinoamérica. Sin embargo, en estos grupos que yo les mencionaba por estos videos que estábamos metidos de WhatsApp, siempre había sugerencias de cómo hacer un currículo, de qué modificar, qué no modificar, qué ponerle, qué no ponerle, cómo colocarle y todos esos temas. Todas esas sugerencias se siguieron al pie de la letra. Como también les comenté en un principio, nosotros pagamos una asesoría antes de venirnos y pues Samari también nos comentó cómo hacer un currículo para que fuese tentador acá en los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, yo te voy a mostrar el currículo de mi esposo, pero hay muchísimos videos que te puedo recomendar, incluso el de Federico Rojas Jaras hacia su cuenta de YouTube, donde él también explica cómo realizar un CV. Entonces hay muchos videos que explican cómo hacerlo y lo otro que yo siento que es como lo más importante que te va a acompañar estando en esta estadía es la actitud. La actitud prevalece por encima de muchas cosas. Empezamos, le voy a dejar el currículo de mi esposo por acá. Él se postuló en 2 empresas que reclutaban personal desde Latinoamérica y se los traían para acá con ticket, con hospedaje, con todo incluido. Estas empresas se llaman PHRS y 360. Asimismo, igual voy a dejar sus cuentas de Instagram y todo. Y con ambas empresas postuló. Con ambas empresas tuvo un procedimiento para ingresar a una empresa determinada que ellos ya tienen, digamos, un listado y según tu perfil, pues ellos te recomiendan a esas empresas. De PHRS llamaron a mi esposo, nosotros estando en Latinoamérica, y le hicieron una entrevista por videollamada. Súper la entrevista, todo bien, no sé qué más, pasó a una segunda fase. Siguieron en un grupo de entrevistas ya varias personas y bueno, ya después de ahí no siguió y no pasó a otra fase. Sin embargo, mi esposo se tomó el atrevimiento de preguntar cuántos eran los sueldos, cómo era este tema de que se lo iban a traer para acá y todo el tema. Cuando él les desglosaron absolutamente todo, lo que le incluía y lo que iba a ser el sueldo, ya nosotros habíamos averiguado, habíamos visto videos, cómo era la vida acá, qué tan costosa, qué no, cuánto íbamos a gastar en un arriendo, aprox, obviamente.
Y como que dijimos, ese número como que no da, porque como les dije en otro video, ya viéndolo en un punto de vista de familia, no da, el número no da. Pero cuando te vienes solo, que te den un monto y que te vayan a incluir el hospedaje, los tiquetes de viaje y las comidas, o sea, donde todo lo que vas a cobrar te queda líquido al bolsillo, como que sí suena un poco más tentador. De por sí, obviamente, al llegar acá nos percatamos de que muchos jóvenes toman esta opción. Y en mis podcasts titulado Pregúntale a él o a ella, que próximamente vamos a tener unos invitados que nos van a estar contando cuál fue su experiencia para llegar, ya van a ver cómo fue la experiencia de cada una de las personas que vamos a entrevistar y cómo han llegado acá, porque hay de todo y eso es lo que en realidad quiero mostrarles, para que también les sirva de guía y de experiencia. El caso fue que con ninguna de las empresas él quedó y después nos pusimos bueno, PHRS le dijo a mi esposo que todos los beneficios eran para él solo, no era un beneficio familiar. O sea, si se lo traían era él, si el hospedaje era para él y todo. Entonces, obviamente, esa opción no nos convenía. Dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a descartar esas opciones, ya no sigas postulando con ellos, vamos a buscar de manera independiente. Buscamos de manera independiente y como que no se dio mucho el tema, más sin embargo, pues nos tomamos, digamos, el atrevimiento y la osadía de venirnos hasta acá sin trabajo alguno y con esa esperanza de conseguir algún trabajo para él en esta área donde sabíamos que también estábamos llegando a una temporada buena porque empiezan a llegar los turistas acá. Entonces decidimos venirnos por nuestra parte. Ya les expliqué en el primer video cómo llegué a Dubái, toda la logística que hicimos para llegar acá. Si no lo han visto, vayan a verlo o se los voy a dejar por acá. Y bueno, obviamente entonces ya después que llegamos acá y nos radicamos acá, mi esposo empezó con esta búsqueda. Habían dos formas de hacerlo, la forma presencial y la forma online. Ya teníamos varias también links para postular. También se los voy a dejar en la descripción de los comentarios para que vayan a buscar esos links y vean cómo postular por esas cuentas. Ya yo se les he recomendado a personas que me han estado preguntando por Instagram, pero igual lo voy a dejar por acá. Y bueno, él subió su currículum, todo súper bien, y empezó a postularse y salió presencialmente a entregar. Una cosa que veíamos súper normal, pero acá, bueno, llegamos como en pleno verano y mi esposo salía súper cansado en el sentido de todo lo que caminaba para entregar currículum y el calor era agobiante. Entonces mucha gente después acá le dijeron, no hagas eso, solamente envíalos online. Bueno, empezó a mandarlos online. De por sí, en una de estas entregas presenciales en un hotel, le dijeron para entrevistarlo de una vez y él dijo que sí. Igual lo entrevistaron, súper bien todo el tema, le hablaron de un paquete salarial y no, después dijimos, no, eso no cubre nuestros gastos, entonces no podía tomar esa opción. No, bueno, muchas gracias, no se preocupe, ok, estamos a la orden, chévere. Todo en inglés, claramente. Sale de ese hotel y después sigue caminando, entregando todo el tema y después entregó en un café, porque en realidad él estaba abordando en primera instancia los alrededores donde estamos radicados. Si conseguíamos un trabajo, o sea, si él conseguía un trabajo acá, era ideal para él porque estaba cerca del domicilio. Pero bueno, entonces lo llamaron de un café, también fue, entrevistaron a varias personas, no lo llamaron más. Perfecto. Después lo llamaron de un hotel, de otro hotel. Lo entrevistó una chica de nacionalidad colombiana, donde primero lo entrevistó en inglés y después terminaron hablando español. Súper bien, se desenvolvieron súper bien, pero él le dijo que ya tenía otras propuestas y ella le dijo, bueno, entonces lo vamos a considerar y todo el tema, pero aquí nuestro paquete es este. Entonces tampoco era como muy... No, creo que no estoy autorizada a dar montos, entonces no me atrevo a decir los montos. Más sin embargo, cuando les digo que a mi esposo no le convenía, era porque ya nosotros tenemos un gasto fijo de arriendo, un gasto fijo de mercado y un gasto fijo a futuro, y claramente si el número no te da, o sea, es como absurdo tomar una propuesta donde ni siquiera te va a dar para el arriendo. Entonces, por eso les digo, no daba. Chévere.
Obviamente llegaba súper ansioso a la casa, súper cabizbajo, y yo, no te preocupes, tranquilo, que estamos empezando. Nosotros compramos una visa de 3 meses, es decir, como para tener bastante tiempo para que él consiguiera, y veníamos con un ahorros para estar también todo ese estadía. Es decir, que tampoco estaba tan presionado, pero la ansiedad de querer conseguir un trabajo, pues lo embargaba. Y yo, no, tranquilo, no te preocupes, y así fue. Lo cierto del asunto fue que le salió una entrevista bastante lejos de acá, en un restaurante donde él estaba contento, entusiasmado, todo el tema, no sé qué más. Y prácticamente le estaban ofreciendo lo que pagamos en arriendo. Y él me dijo, quiero tomarlo, porque yo sé que ahí voy a crecer, voy a evolucionar, Yo le dije, no, ajá, ¿y de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? No te desesperes, ya llegarán mejores propuestas, quédate tranquilo. No, sí quiero tomarlo. Y yo, no. Bueno, una lucha constante. Lo que quiero dar a entender con todo esto, a pesar de que estoy hablando mucho, es que, señores, les cuento mi experiencia porque para mí es importante que todas las personas que nos ven se sientan identificados y vean de que si hay opciones en cualquier lado del mundo donde tú decidas migrar, siempre va a haber una opción. Es decir, yo no sé en qué se basa tu energía, tu creencia, y la respeto, pero para todos hay. ¿Entienden eso? Para todos hay. Y como que lo que es tuyo aquí, allá y donde tú vayas. Entonces, no sé, si tienes miedo quizás a dar el paso porque dices, no, ¿y yo qué voy a hacer allá? No. O también se da mucho el caso, no, yo llego allá y hago lo que sea. No es lo que sea. Es que aquí te toman en consideración según tu nacionalidad. Y el latinoamericano está muy bien catalogado como estudiado, profesional, como una persona educada, como servicial, como sabe. Entonces te consideran para todos estos tipos de cargos. Y hay otro tipo de nacionalidades que los consideran para otros tipos de trabajo. Entonces no es llegar acá y decir, no, yo hago lo que sea. No, porque no te van a contratar. Pero tampoco te menosprecies, porque cada quien tiene que saber el valor de lo que es y a dónde quiere llegar. Entonces fíjense, yo voy a hablar de mí ahorita cuando termine la anécdota de mi esposo. Y todo es un tema de actitud, ¿saben? Por eso yo lo dije al principio de este video. Todo es un tema de actitud. Bueno, yo le dije a mi esposo que no. Y el mismo día, esta gente le mandó hasta la oferta laboral por correo para que lo firmara y ya empezara de una vez. Y el mismo día lo llamaron de otro trabajo donde, fíjense ustedes lo importante que eran estos grupos de WhatsApp y los mismos muchachos que se comunicaban el día a día por allí. Una chica lo recomendó en este restaurante y él fue. Entonces, súper bien. También se agradece eso, ese de boca en boca que ayuda muchísimo también. Y bueno, claramente nosotros también tenemos esa disposición de ayudar a todas esas personas que se vengan para acá en la medida de nuestra posibilidad, claramente. Entonces, ese de boca en boca que ayuda bastante. Y pues tuvo esta otra entrevista y esta otra entrevista le duplicaron la oferta de lo que le habían ofrecido en el otro. Y le dijeron sus beneficios y le dijeron absolutamente todo. Y bueno, miren, aquí estamos. Gracias a Dios súper bien. Obviamente una oferta que mi esposo tomó. Se tardó este proceso solamente 15 días nada más. Por eso el título se llama así. Y bueno, si él pudo, ¿por qué tú no puedes? O sea, ¿cuál es la limitante? Y les voy a decir, mi esposo habla un inglés básico. Es decir, se defiende y puede tener una conversación con alguien. Pero cualquier persona que domine el idioma y que pueda entablar una conversación tiene la potestad de decir, mira, sabes que yo hago esto, me dedico a esto, yo soy profesional en esto, yo hago esto, quiero aprender de esto, quiero esto, y ya. Todo también es negociable, conversable. Entonces es importante también que tomen eso en consideración. Se hagan un buen currículo y actitud. Lo voy a seguir mencionando porque para mí es tan importante esto. Actitud. Bueno, listo. Ese es el trabajo que tiene mi esposo. Súper bien. 5 días de la semana trabaja, libra 2. Muy buenos beneficios. Oportunidades de crecimiento dentro del mismo restaurante. Horarios fuertes. No, sin duda alguna esta rama de trabajo es fuerte. El hospitality, el de trabajo en un restaurante. Y bueno, pero le va súper bien, se siente bien y ahí está. Ese es el cuento de mi esposo, la experiencia que él vivió. Le agradecemos a esta chica que lo recomendó. Y bueno,
todos podemos estar trabajando. Y les voy a contar una anécdota mía para cerrar este video, porque creo que a grosso modo esta es la información que quiero suministrarles, contarles la experiencia como he venido haciendo en otros de mis videos, contándoles cómo lo hemos hecho nosotros, cómo lo manejamos, cómo lo estamos haciendo actualmente, para que tú que me ves, tú que estás del otro lado de la pantalla, te sientas identificado y digas, ay chicos, yo también voy para allá, quiero hacerlo. Y si no es para acá, no importa dónde quieras ir, lo importante es que tengas las ganas de hacerlo. Una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de aprenderte a relacionar con otro tipo de cultura. O sea, un sinfín de oportunidades que se te pueden presentar que, ¿por qué la vamos a desaprovechar, verdad? Bueno, en mi caso, cortito, yo no hablo inglés, estamos en el proceso de aprendizaje, lo entiendo perfectamente, pero no sé cómo, o sea, todavía no me desenvuelvo para responder, voy a estudiarlo. Obviamente yo salgo a hacer mercado, yo salgo, la gente me pregunta por direcciones, por el autobús, por otras cosas, o sea, y yo me defiendo, pero no me desenvuelvo. O sea, toda esta conversación que estoy teniendo con ustedes, que me encantaría tenerla en inglés, todavía no la tengo, todavía. Y aún así, nosotros colgamos mi currículum también en una de los links, que los voy a dejar acá abajo, y me llamaron para una entrevista. No me llamaron, me mandaron un correo, y como no respondí el correo, me mandaron un WhatsApp. Y como me escribieron por WhatsApp, pues yo respondí, con el traductor. Y la persona me dice, ¿puedes venir a una entrevista mañana a las 2? Y yo le dije, yo no hablo inglés. ¿Nada inglés? No, yo no hablo inglés, pero por WhatsApp. ¿Puedes venir a una entrevista mañana a las 2? Y yo, ok. Sí, claro, no hay problema. Y yo le digo a mi esposo, oye, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo me van a hacer una entrevista? ¿Será con el computador? ¿Será cómo? O sea, qué curioso, ¿no? Y bueno, obviamente fui a la entrevista y la persona me sale a buscar a la recepción, todo en inglés, y me preguntó cuál era mi nombre, yo le dije mi nombre, todo el tema. Y después entonces entramos a su oficina y él me preguntó algo y yo sabía lo que me estaba preguntando, pero no sabía cómo responder. Y después me dice en español, es que de verdad no hablas inglés. Y yo, le dije que no, oiga, no me haga esto. No hablo inglés. Le dije, yo le entiendo lo que usted me dijo esto y esto. Usted salió a preguntarme cuál era mi nombre, que qué tiempo tenía ahí sentada, todo el tema. Pero yo no tengo esa destreza de responder todavía. Entonces, pero no se preocupe que lo voy a aprender, le digo yo. Total que él terminó contándome su historia, el señor Hamad, una persona siria, de nacionalidad sirio. Y dijo que estuvo 3 años viviendo en España, me contó toda su experiencia y después me dijo, oye Yesenia, qué lástima que no hables inglés, me encantaría para el departamento de marketing. Y les cuento, en mi currículo no hay nada de marketing. Yo he sido supervisora, ejecutiva de compras, he sido ejecutiva de negocios en banco, o sea, yo nada que ver con marketing, pero él me vio para ese perfil. Te quería para marketing y yo le dije, oye, pero no se preocupe, le dije, no se preocupe, gracias más bien por haberme invitado a conocer sus oficinas, ya yo me había estudiado la empresa, todo el tema. Yo sé que la empresa se trata de esto, pero lastimosamente todavía no me desenvuelvo bien en el inglés y bueno, me dijo estas palabras, cuando te sientas preparada, escríbeme. Con esto finalizo, no tengo más nada que decir. Con esto finalizo, esto es una buena reflexión. O sea, señores, imagínense, yo no hablo inglés y se los dije y se lo respondí al señor, no, yo no hablo. Y si él me dijo, cuando tú te sientas preparada, escríbeme, o sea, ¿qué me quiso demostrar él o la vida, el mundo, la energía, no sé, en lo que tú creas? Señores, para todo el mundo hay oportunidades. Todo el mundo tiene la capacidad de conseguir algo. Entonces, si yo puedo o tuve por lo menos esa puertita abierta y la tengo, que la voy a destacar, y mi esposo consiguió, tú también puedes conseguir. Y si no es el país, no importa. El país a donde vaya. Siempre hay oportunidades para todo. Y lo que es para ti, es para ti. Así que con esto me despido. Espero que les haya gustado todo este relato que les hice de la experiencia de mi esposo y que sea de bastante ayuda para ustedes. Voy a seguir grabando contenido informativo para todas esas personas que me ven, que me siguen, que se han estado sumando. Y por Instagram pues también estoy ahí manejando bastante información al día a día para que ustedes estén al tanto. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y me despido de ustedes. Bye.